nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón, ¿quién se creen esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Hace unos días veíamos la imagen de los principales sindicatos juntos, dieron una rueda de prensa conjunta de cara al 1 de mayo, Comisiones Obreras, USO y UGT. Se toma muy en serio, más que nunca, esta conmemoración, un año de elecciones. Inocencio González, el secretario regional de Comisiones Obreras en Canarias, buenos días y gracias por venir a los estudios de Canarias Radio. Buenos días para ustedes y para los que nos escuchan y gracias a ustedes. Ustedes dijeron abiertamente en esa convocatoria ante la prensa que un cambio de gobierno el próximo 28M va a suponer un retroceso de derechos sociales. ¿Es así? ¿Por qué? Bueno, eso no fue exactamente así. Lo que nosotros hemos tratado de trasladar es que este 1 de mayo es un 1 de mayo enmarcado dentro de un año electoral, el 28 de mayo elecciones autonómicas y municipales y a último de año a nivel nacional, y que dentro de nuestra autonomía como organización sindical lo que no vamos a hacer es ponernos de perfil y tampoco ser equidistantes. Nosotros hacemos un llamamiento a la participación en estos procesos electorales porque los avances que hemos conseguido perdón, hay que consolidarlos y que no haya en lo posible retrocesos en los mismos, y por eso vuelvo a insistir, lo que hemos querido trasladar es precisamente que hay que participar en estos procesos y que este 1 de mayo hacemos un llamamiento a que ni un paso atrás en todas las cuestiones que se han conseguido en avances laborales, en el sistema público de pensiones, su reforzamiento, no perder poder adquisitivo de las mismas y garantizar las mismas a futuro, y también evidentemente en aspectos sociales que para nosotros son importantes seguir manteniendo. Sí, me imagino que ustedes se referían sobre todo a esa convocatoria de final de año en diciembre, porque es ahí donde se está negociando todo, donde se ha conseguido, como usted dice, esas subidas salariales, esa igualdad en el empleo, el reparto de la riqueza es lo que ustedes siguen hablando, que es por eso el próximo lunes el lema de las manifestaciones es subir salarios, bajar los precios y repartir beneficios. Efectivamente, ese es un eslogan explícito. Yo creo que además hay una mayoría social que puede sentirse perfectamente identificado en esos 3 objetivos que nos estamos planteando para como eslogan este primero de mayo. ¿Temen ustedes que si ganara el Partido Popular cambiaría todo lo trabajado hasta el momento? A ver, nosotros, vuelvo a decir, llamamos a la participación en estos procesos electorales y efectivamente nos sentimos más identificados con políticas de gobierno progresistas. Pero nosotros no apostamos por ningún partido político, obviamente, pero además, como siempre lo hemos hecho, tenemos que seguir trabajando para mantener los derechos, para conquistar nuevos derechos, porque todavía queda camino por recorrer, pues con el gobierno que legítimamente se configure tras las elecciones políticas. Usted es de los que le gusta apuesta por la negociación, por seguir llegando a pactos, tanto entre patronal como las personas empleadas, pero ha llegado incluso usted a decir que si no hay diálogo social se puede ir hasta la huelga, porque no está avanzando la negociación colectiva, por ejemplo. Bueno, esto va a ser en fin, voy a agotar un par de minutos para explicarlo. Nosotros nos hemos puesto como objetivo, y así se lo hemos trasladado a las organizaciones patronales,
que sería muy conveniente en este año 23, donde todavía quedan miles de convenios colectivos que no se han alcanzado acuerdos, que están en proceso de negociación, o algunos de ellos que se abrirán procesos o estaremos que se abran procesos de negociación que afectan a casi 10 millones de trabajadores en todo el país, y les hemos trasladado a las patronales que estamos dispuestos nuevamente a intentar alcanzar un acuerdo en materia de empleo y negociación colectiva, conocido como los ANC. El año pasado no fue posible. Creemos que este año sería muy conveniente que pudiéramos alcanzar un acuerdo. Inclusive estamos dispuestos. Una de las propuestas que históricamente siempre ha puesto la patronal sobre la mesa, que es pues negociar en base a cómo evolucionan, ¿no? Evolucionan las diferentes empresas, sus márgenes de beneficios. Estamos dispuestos a que, y exigimos también a la Administración, o le hemos trasladado, de que se cree un observatorio de márgenes de beneficios empresariales para que la negociación se ordene en base a eso, a cómo están la evolución de las empresas, pero si no vamos a esperar eternamente o de forma indefinida a que la patronal, que no nos ha contestado todavía las propuestas que hemos puesto sobre la mesa, siga en un status quo que le viene muy bien, y bueno, pues empezaremos, si no hay respuesta durante ese mes de mayo, pues empezaremos a hacer llamamiento a las movilizaciones convenio a convenio, y eso entendemos nosotros que no le viene bien absolutamente a nadie, pero tampoco en un momento en donde la inflación, aunque se ha moderado en los últimos meses, pero ya viene acumulada desde hace varios años y está muy por arriba de lo que hemos podido pactar o acordar en los convenios colectivos, hay una pérdida real de poder adquisitivo, que eso conlleva, entre otras muchas cosas, y es algo que tiene que hacer reflexionar a la patronal, pues de que uno de los elementos más potentes que tenemos, que es el consumo interno, pues se vaya detrayendo, y bueno, esa situación, lo he dicho varias veces, es decir, ya pagamos los trabajadores y trabajadoras de este país en la crisis financiera del año 2008, que empieza y que acaba, que se prolonga durante varios ejercicios, fuimos los trabajadores y trabajadoras de este país quienes pagamos la factura a través de depreciación de nuestros salarios, a través de la pérdida de empleo de millones de trabajadores y trabajadoras. Esta situación actual, esta crisis actual, derivada por una parte pues durante el proceso que duró la crisis sanitaria del COVID, y ahora en estos momentos, pues entre otras cosas, de la invasión, de la guerra que se está produciendo, evidentemente no estamos dispuestos a que sean los trabajadores y trabajadoras quienes nuevamente paguen esta situación. Entonces, si no hay un acuerdo que oriente y dirija la negociación colectiva a través de ese ANC de ámbito estatal, pues evidentemente lo que vamos a seguir haciendo, donde no podemos alcanzar acuerdos, donde las propuestas de la patronal no garanticen que no perdemos poder adquisitivo, es quedarnos de brazos cruzados. Dice usted que convenio a convenio no interesa a nadie, pero ¿no ocurre que cuando se consiguen cosas en colectivo, como la reciente subida en el salario mínimo, no se esté aplicando en la totalidad de las empresas? Por ley la aplicación del incremento del salario mínimo interprofesional es obligado. Otra cuestión es la interpretación que se hace de esa aplicación, ¿no? El salario, lo que está ocurriendo en determinadas empresas y sectores es que absorbe determinados complementos, como puede ser la antigüedad, como pueden ser diferentes pluses, y eso nosotros no compartimos esa interpretación, pero en cualquier caso,
hay que celebrar que hayamos alcanzado ese 60% del salario medio de este país como salario mínimo interprofesional. Eso afecta directamente a más de 2,5 millones de trabajadores en este país. Aquí concretamente en Canarias estamos hablando de 150, 160.000 trabajadores que ya se han visto con efectos retroactivos del 1 de enero pues incrementados sus salarios, pero también nos da una idea de que por arriba de ese salario a través de los convenios colectivos se pueden conseguir incrementos. De hecho, hay que comparar, son 2,5 millones, que es un número importante, pero trabajadores y trabajadoras en este país pues estamos en el entorno de los 20 millones de trabajadoras y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, con lo cual nosotros entendemos que el incremento del SMI tiene que ser también una constante a futuro. Y como se ha comprobado, la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras que se acogen, o que se ven beneficiados directamente por esa norma legal que es el salario mínimo interprofesional de este país, pues evidentemente la inmensa mayoría de esos trabajadores, ese incremento va directamente al consumo, con lo cual también es una política económica beneficiosa para este país. Pero Canarias, por nuestra dependencia económica del turismo, de ese sector servicios, quizás las empresas además son de menor tamaño y pueda que lo que usted está diciendo, ¿no?, que no se cumplan por todo lo que tiene que ver con los complementos. Sí, Canarias es una de las comunidades. A nivel nacional estamos hablando que la pequeña o mediana empresa, especialmente las pequeñas, son la parte fundamental del tejido productivo. Más de un 95% de las empresas son de esas características. Aquí en Canarias estamos algo por arriba, con lo cual efectivamente nuestra base económica a través de los sectores empresariales son de microempresas y bueno, hay que tener en cuenta esa circunstancia y por eso, como dije antes, el elevado número de trabajadores en comparación con nuestra población activa que se ven beneficiados por ese incremento del SMI. Hemos conocido precisamente hace unos días el informe AROPE en el que se sigue dejando a Canarias a la cola en pobreza, junto con Extremadura y Canarias, junto con Extremadura y Andalucía, quería decir, sí. Pero al menos ha ido mejorando con respecto a los informes anteriores. Sí. ¿Cómo es posible que sigamos hablando de datos de ocupación turística mejores que antes de la pandemia y tengamos que seguir hablando de estar a la cola en pobreza? Sí, la verdad que la encuesta de condiciones de vida del INE, pues es agridulce. Por una parte, efectivamente hemos reducido en más de 1,5 puntos el dato que tenemos del 2022 de los índices de población en exclusión, en pobreza o en exclusión, pues está ahora mismo en un 36,2 y hace un año estaba el 21 estaba en un 37 y algo. Pero por otra parte, por eso digo que es agridulce, todavía de la media nacional nos distancia pues casi 10 puntos. ¿El por qué? Es una cuestión a la que no hay una respuesta, digamos, fácil de responder. Por una parte, Canarias siempre ha sido, conjuntamente con Andalucía y Extremadura, tienen altos índices de pobreza y de exclusión social. La verdad que la crisis sanitaria derivada del COVID todavía profundizó más en esa situación. Las políticas en materia de protección para superar esa exclusión, pues no están resultando todo lo efectivas que deberían de ser. Hay que poner mucho más empeño en superar todo esto. Pero podemos confiar, igual que hemos confiado en otros parámetros de donde partimos con cifras muy malas, muy a la cola, de que
vamos en una línea de mejora. Eso es lo que hay que conservar, mantener y potenciar a futuro para llegar a las tasas menores posibles en esa materia. Quiere decir una mayor formación, una mayor incidencia en la formación. También hablamos de manera, lo vengo oyendo desde hace décadas, hablar de la diversificación económica. Siempre se ponen sobre la mesa diferentes variables, pero ¿han visto que a lo mejor alguna de ellas ha ido mejorando y en esa hay que incidir? A ver, que Canarias tiene que aprender la lección y no podemos poner, el turismo tiene que ser siempre, o ha sido siempre, un elemento tractor de la economía en esta comunidad autónoma. Pero también ha mostrado que sus debilidades y que necesariamente Canarias, y ahora que hay fondos europeos a través de los fondos de resiliencia, los Next Generation, tenemos que apostar claramente, y entiendo que ya empieza a verse que esa diversificación que, como bien dices, llevamos muchísimos años reclamando, exigiendo y denunciando, que no podemos poner que el 40% de nuestra economía resida en el sector servicios, perdón, en el sector de la hostelería y la restauración. Eso es un riesgo, sobre todo cuando por diversas razones no somos, y además competir en ese sector solamente con los datos cuantitativos y no cualitativos no es bueno. Por eso esa diversificación de forma se está iniciando en estos momentos, y creo que ese debería de ser el camino a futuro. Sobre los datos de exclusión social o de pobreza, las políticas activas de empleo aquí tienen que jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Pues porque entendemos que todavía, si bien hemos mejorado en datos de desempleo y en la calidad del empleo que se está generando en esta comunidad autónoma, que en muchas ocasiones inclusive lideramos el ranking a nivel nacional en disminución, pero es que estamos partiendo de situaciones muy malas. Entonces, yo normalmente lo que hago es que, y confío además, que lo que se está produciendo en estos 2 últimos años aquí en Canarias se continúe a futuro, porque tardaremos años en alcanzarlo, pero no es un objetivo imposible alcanzar ratios en materia de mercado laboral, de inserción laboral, datos de desempleo que nos puedan acercar a la media estatal. Y además el Estado en este sentido también tiene otro reto, y es acercarse en todas estas materias a la media del ámbito europeo. Estamos hablando con Inocencio González, secretario regional de Comisiones Obreras en Canarias. Dentro de 2 días, como cada 28 de abril, se conmemora el Día de la Seguridad en el Trabajo. Muchos años concienciando, pero hemos conocido ayer que el pasado año se produjeron más de 49.000 accidentes de trabajo en Canarias. Sí. Un 16% más que en 2021. Sí. Es duro el dato. Muy duro. Y ahí hay una asignatura pendiente que nos preocupa, pero es que además con 25 fallecidos, la verdad que esto de nadie empieza, va a su puesto de trabajo por la mañana y todo el mundo quiere regresar a su casa pues después de una jornada de trabajo. Cuando se producen accidentes laborales donde se producen dentro de los mismos pues esos 25 fallecimientos, pues la verdad es que te deja la sensación de que no se está haciendo todo lo que es posible en materia preventiva. Y después hay otra cuestión que prácticamente pasa desapercibida, es invisible, y son las enfermedades profesionales por el desempeño de los puestos de trabajo, por no aplicar las medidas de prevención necesarias para tener
centros de trabajo o espacios de trabajo saludables, y que en muchas ocasiones se camuflan o se pasan como enfermedades comunes, y en muchas de esas enfermedades de origen profesional al final también se producen, por desgracia, fallecimientos. Ahí tenemos un trabajo que hacer, pero todos y todas, me refiero. Las administraciones tienen que jugar también su papel, las empresas, que son las que al final tienen que acometer las medidas de prevención para garantizar ese trabajo seguro, esas medidas preventivas, esos centros de trabajo saludables, y evidentemente también nosotros a través de nuestros delegados de prevención. Ayer acudía a esa convocatoria nuestra compañera Raquel Quiñones, desglosaba todos esos datos. Me llamaba mucho la atención porque parece que tradicionalmente poníamos siempre el foco en la construcción, sin embargo, registraba un mayor crecimiento el sector servicios. Sí, es cierto, está liderando. Nosotros ya, por desgracia, y se ha cumplido que tras la situación producida en la crisis sanitaria de la pandemia, pues iba a haber un repunte de la accidentalidad laboral, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Queda mucho trabajo que hacer. Sectorializar el origen de los accidentes laborales es importante, pero no deja de ser, en la suma de todo, pues cifras que perfectamente y cumpliendo la actual legislación, que no es mala en materia de prevención de riesgos laborales, sería o supondría un avance importantísimo. Y estoy diciendo con esto lo que estoy diciendo. Muchas veces nos encontramos con muchas dificultades a través de nuestra acción sindical, a través de nuestros delegados de prevención de riesgos laborales, para que las empresas vean que en materia de prevención de riesgos laborales no solamente es una obligación, sino también para ellas es una inversión. Y en ese camino tendremos que continuar, seguir insistiendo, pero también necesitamos, y hago ese llamamiento, que tanto las administraciones públicas como las empresas sean conscientes de que no solamente es una obligación legal lo que tienen que hacer, sino que también, e insisto, bajar ese altísimo porcentaje de accidentes laborales para las mismas empresas es una inversión también. Parece que eso ocurre, por desgracia, en todos los sectores, ¿no? Que suele verse más un gasto en lugar de una inversión. Ya casi vamos concluyendo la entrevista, muchas cosas que se nos van a quedar fuera porque hay muchos temas que tocar. En estos momentos ya tocábamos el tema del alza de los precios, también me interesa el tema de la vivienda en el ámbito laboral. También nos toca de lleno, sobre todo por la falta, pero también por la carestía en esos lugares turísticos donde está el grueso, además de la oferta laboral, que también tiene esas connotaciones también del aumento de la movilidad en las carreteras. Efectivamente, la vivienda, carecer de una ley de vivienda en este país ha sido una gran equivocación. Yo lo único que he hecho en falta, de verdad, conociendo pues el acuerdo que se ha llegado para tener aprobada en esto antes seguramente de las elecciones autonómicas y municipales, una ley de vivienda en este país es absolutamente necesario. Además, con las características y contenidos de esta ley. Hay un dato preparándome este entorno que va a ser actualidad sobre la aprobación de la futura ley de vivienda en España. Nos vemos que en una comunidad autónoma donde el salario medio por persona estamos a la cola, solamente por delante de nosotros, o mejor dicho, peor que nosotros, está nuevamente Andalucía y Extremadura.
y en donde también los ingresos por unidad familiar estamos de forma similar, y además se utiliza por arriba de la media nacional el alquiler de viviendas más en Canarias que en el conjunto del Estado. Curiosamente no. Lo que tú de tu salario dispones para el alquiler de una vivienda supone en Canarias el 49%, repito, el 49% de los ingresos para muchas unidades familiares. Esto esperemos que con esta ley y su aplicación y su puesta en práctica, que tendrá en algunos aspectos efectos más o menos inmediatos, pero también su aplicación para que en este país la vivienda no sea algo especulativo, sino que sea realmente lo que constitucionalmente significa. Es decir, es un derecho constitucional el acceder a una vivienda digna y de forma sostenible, pues se convierta en realidad. Eso va a tardar algún tiempo, esperemos que sea el menos posible, pero insisto, y por eso concluyo por donde empecé esta entrevista. Es decir, tenemos que mantener los derechos conseguidos, los avances que se han ido consiguiendo y no retroceder en los mismos, porque es la única manera de que haya realmente una justicia social en este país y en donde además este país se vaya acercando a los parámetros de nuestro entorno de la Unión Europea. Inocencio González, secretario regional de Comisiones Obreras en Canarias. El lunes, movilizaciones en las capitales canarias. ¿Serán masivas o no, con eso de ser un lunes, un puente? Bueno, nosotros estamos haciendo todos los llamamientos, todos los esfuerzos posibles, porque, vuelvo a insistir, es un 1 de mayo en un entorno muy característico, muy especial, y que la participación, que se nos vea ese 1 de mayo de forma masiva en las calles, va a ser muy importante. Muchísimas gracias por venir aquí a los estudios de Canarias Radio, a la Radio Pública de Canarias. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Su historia y el camino